Ese día, David Thompson descubrió algo que cambiaría su vida para siempre, que el desprecio de los demás puede convertirse en la lección más poderosa que jamás olvidarán. La voz temblorosa del copiloto atravesó los altavoces del Boeing 767 como un cuchillo, desgarrando la calma artificial de la cabina. Damas y caballeros, tenemos una emergencia médica crítica. El capitán está inconsciente. Necesito a alguien con experiencia en aviación comercial o militar de inmediato. En el asiento 28B de clase económica, David abrió los ojos lentamente. A sus 29 años, había aprendido a dormir en cualquier lugar durante años de misiones, donde el descanso era un lujo escaso. Pero había algo en ese tono de desesperación que activó instantáneamente sus instintos militares, entrenados en combate. 3 filas adelante, el empresario Jonathan Prescott ajustó su reloj Patek Philippe de $8,000 y soltó una risa amarga. Como si alguien calificado viajara allá atrás, en clase turista, murmuró lo suficientemente alto para que media cabina lo escuchara. Su mirada despectiva recorrió a David, quien vestía unos jeans desgastados y una camiseta sencilla, su cabello rizado recogido en un moño discreto que no llamaba la atención de nadie. La turbulencia sacudió la aeronave violentamente mientras el Atlántico Norte revelaba su furia a través de las ventanillas. Entre los 287 pasajeros, el pánico comenzaba a extenderse como un virus invisible que nadie podía detener. Los niños lloraban, los adultos escribían mensajes de despedida en sus teléfonos y algunos ya rezaban en voz alta pidiendo un milagro que parecía imposible. «Por favor». La voz del copiloto se quebró nuevamente sobre los altavoces. Cualquier persona con entrenamiento en aviación, identifíquese ahora. Estamos volando a ciegas a través de una tormenta categoría 4. Y yo nunca he enfrentado esto solo. Pero lo peor aún estaba por venir. David permaneció inmóvil, observando las expresiones de terror a su alrededor. Nadie lo consideraba una posibilidad real. Para ellos, era solo otro joven afroamericano viajando solo, probablemente visitando familia o regresando de algún trabajo sencillo. La gente nunca imaginaba quién era realmente ese chico de clase económica, ni de quién era hijo. Jonathan se puso de pie abruptamente, inflando el pecho como un pavo real territorial que defiende su territorio. «Miren aquí», gritó hacia la cabina de mando. «Mi cuñado es piloto ejecutivo. He volado con él docenas de veces en jets privados. Yo puedo ayudar». Una azafata llegó corriendo, su rostro pálido como el papel. «Señor, necesitamos a alguien con experiencia militar específica. El entrenamiento civil no es suficiente para estas condiciones climáticas. ¿Está dudando de mí?» Jonathan expandió su pecho aún más, su arrogancia intacta incluso frente al caos que los rodeaba. «Pagué $18,000 por estos asientos de primera clase. Tengo más experiencia que cualquiera en este avión». Fue entonces cuando David se puso de pie tranquilamente. Sus movimientos eran fluidos, precisos, completamente diferentes de la agitación desesperada de los demás pasajeros mientras caminaba por el pasillo hacia la cabina de mando con pasos seguros. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con escepticismo evidente que se reflejaba en sus rostros. «Disculpe», dijo a la azafata, su voz calmada contrastando dramáticamente con el caos circundante. «Teniente David Thompson, Fuerza Aérea, 620 horas de vuelo en F-35 Lightning II, especialista en navegación bajo condiciones extremas de combate». Y lo que descubrió después dejó a todos sin palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jonathan Prescott lo miró con total incredulidad, su boca abierta en puro asombro que no podía ocultar. «Estás bromeando», murmuró Jonathan, su voz temblando ligeramente. «Un chico que apenas pudo pagar un boleto de clase económica quiere que creamos que es piloto militar».
Pero había algo en los ojos de David que hizo que la azafata diera un paso atrás. Una calma absoluta que solo existe en aquellos que han enfrentado tormentas mucho peores y vivido para contarlo. Algo que sugería secretos bien guardados y una fuerza silenciosa que estaba a punto de revelarse ante todos. David sostuvo la mirada de Jonathan durante un segundo que pareció una eternidad. Había tanto que este hombre no sabía sobre él. No sabía que el chico de clase económica era hijo del legendario capitán James Halcón Thompson, el primer piloto afroamericano en comandar escuadrones especiales de rescate. No sabía que David había nacido literalmente dentro de una base militar y había aprendido a volar antes de aprender a conducir un automóvil. Pero sobre todo, Jonathan no sabía que estaba a punto de recibir la lección más cara y humillante de su vida privilegiada. Una lección que el dinero no puede comprar. «Señor Thompson», la azafata finalmente habló, su voz cargada de un alivio casi palpable que todos podían sentir. «La cabina es suya». Mientras David caminaba hacia la cabina, Jonathan permanecía ahí de pie, sintiendo por primera vez en décadas algo que no había experimentado desde la infancia. El sentimiento doloroso e inevitable de estar completa y devastadoramente equivocado acerca de alguien cuyo valor había subestimado basándose puramente en prejuicios que ahora parecían no solo crueles, sino peligrosamente estúpidos e irresponsables. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que David Thompson llevaba consigo no solo habilidades excepcionales de pilotaje, sino también un legado personal que haría que cada palabra condescendiente que habían escuchado fuera dolorosamente irónica. Un legado que, cuando se revelara, cambiaría para siempre la forma en que todos en ese avión verían el coraje, la competencia y el verdadero significado del heroísmo en su forma más pura. La risa de Jonathan Prescott resonó por la cabina como cristal rompiéndose, afilada y desagradable para los oídos. «Esperen un momento», gesticuló dramáticamente hacia los pasajeros a su alrededor. «¿De verdad van a creer esto? ¿Este chico? Mírenlo bien». David permaneció inmóvil, sus ojos fijos en el horizonte a través de la ventana, donde los relámpagos surcaban el cielo como venas plateadas iluminando la oscuridad. Ese desprecio no era nada nuevo para él. Era la misma duda que había enfrentado cuando ingresó a la Academia de la Fuerza Aérea a los 18 años. El mismo escepticismo cuando se convirtió en el piloto más joven en dominar el F-35 con excelencia. «Señor Prescott, por favor regrese a su asiento». La azafata intentó intervenir, pero Jonathan la ignoró completamente, su atención fija en desacreditar a David. «Mi esposa y yo pagamos una fortuna por estos asientos de primera clase precisamente para evitar situaciones como esta», continuó, su tono subiendo una octava completa. «No voy a dejar mi seguridad en manos de alguien que claramente mintió sobre sus calificaciones para sentirse importante». Lo que pasó en ese momento cambió todo para todos los presentes. Otros pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos. Una señora mayor en primera clase susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Se ve tan joven. ¿De verdad está calificado para esto?» David cerró los ojos por un momento, involuntariamente transportado a un recuerdo de 15 años atrás. Tenía 14 años, sentado en el hangar de la base aérea de Nevada, observando a su padre prepararse para otra misión imposible que nadie más quería tomar. El capitán James Halcón Thompson era una leyenda viviente. El primer piloto afroamericano en comandar escuadrones especiales de rescate. El hombre que había salvado 47 vidas en zonas de guerra consideradas completamente imposibles de alcanzar. «Hijo», su padre le había dicho ese día, ajustando su casco mientras el equipo terminaba los preparativos finales. «Enfrentarás 2 batallas en la vida.
La primera es demostrar que eres competente. La segunda es demostrarlo una y otra vez, porque algunas personas nunca querrán creerlo, sin importar cuántas veces lo pruebes. ¿Por qué, papá? El joven David había preguntado, ya sintiendo el peso de esas palabras en su corazón. Porque han decidido que lo imposible está en el color de nuestra piel, no en las alas de nuestros aviones. James sonrió. Esa sonrisa que David ahora reconocía en su propio reflejo cada mañana. Pero aquí está el secreto. Deja que te subestimen. Mientras ellos gastan energía dudando, tú usa esa energía para volverte incuestionable, para ser tan bueno que nadie pueda negarlo. 2 semanas después, ese mismo hombre que le había dado el mejor consejo de su vida cayó en territorio enemigo durante una misión de rescate. 17 horas de operación de salvamento. Todos decían que era demasiado tarde, que el capitán Thompson estaba muerto sin esperanza. Pero David, aun siendo un adolescente, analizó patrones climáticos, calculó trayectorias imposibles y guió al equipo de rescate a través de coordenadas que un chico de 14 años no debería haber podido calcular con tal precisión. Salvaron a su padre esa noche, y James Thompson miró a su hijo con orgullo profundo y dijo: «Acabas de hacer lo imposible, muchacho. Nunca olvides eso cuando te digan que es imposible para ti hacerlo». «No, hola, ¿alguien puede escucharme?» Jonathan golpeó la puerta de la cabina con el puño cerrado. «Exijo hablar con el copiloto. Esto es absurdo. Este impostor no puede tomar el control de esta aeronave». Fue entonces cuando la puerta de la cabina se abrió. El copiloto Michael Chen apareció, su rostro pálido con terror absoluto, su mano temblando visiblemente mientras se aferraba al marco. «Señor Prescott, el capitán está teniendo convulsiones violentas. Sus lecturas cardíacas son críticas. Necesitamos ayuda ahora mismo». «Entonces, déjeme ayudar a mí». Jonathan infló su pecho nuevamente. «Tengo 250 horas de experiencia en aviación ejecutiva. He volado jets privados por toda Europa y América, en aviones con piloto automático y cielos despejados». David interrumpió con calma, su primera contribución desde que Jonathan había comenzado su espectáculo de arrogancia. «No en un Boeing 777, volando a través de una tormenta categoría 4 con un capitán inconsciente y sistemas de navegación comprometidos por las condiciones extremas». La precisión técnica de sus palabras hizo que algunos pasajeros reconsideraran su posición inicial. Michael Chen lo miró con renovada esperanza que brillaba en sus ojos. «¿Y qué sabe un teniente de clase económica sobre eso?» Jonathan escupió las palabras como veneno que quería destruir cualquier credibilidad. David se volteó lentamente, y por primera vez Jonathan vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder un paso. No era enojo, era algo mucho más perturbador. Una calma absoluta que solo existe en aquellos que han bailado con la muerte y la han hecho retroceder. «Sé que hay 3 tipos de pilotos en el mundo», David dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que silenció el avión entero. «Los que vuelan cuando es fácil, los que vuelan cuando es difícil, y los que vuelan cuando es imposible». Dio un paso hacia la cabina, luego se detuvo. «Durante mi carrera he salvado 9 aeronaves en situaciones que el manual decía que eran irrecuperables. Pero lo que realmente me califica para este momento no son las medallas o las horas de vuelo acumuladas». El avión se sumergió violentamente, arrancando gritos de varios pasajeros aterrorizados. David ni siquiera se sujetó, manteniendo su equilibrio con la facilidad de alguien nacido en los cielos. «Lo que me califica», continuó con voz firme, «es que soy la única persona en este avión que alguna vez ha volado a través de una zona de guerra, con un motor destruido, un sistema de navegación averiado y misiles siendo disparados contra mi aeronave. Y aún así, traje a todo mi escuadrón a casa sano y salvo».
El silencio que siguió fue roto solo por el rugido de la tormenta afuera. «Mentiroso», Jonathan murmuró, pero su voz había perdido toda convicción anterior. «¿Y Michael?». David se volvió hacia el copiloto, ignorando a Jonathan completamente como si no existiera. «Sintoniza la frecuencia militar de emergencia 243.0 e identifica nuestra posición a la base aérea Andrews ahora mismo». El copiloto dudó solo un segundo antes de obedecer las órdenes. La voz de David por la radio fue diferente, más firme, cargada de comando militar absoluto que no admitía dudas. «Aquí, teniente David Thompson, indicativo Halcón 2, reportando emergencia civil. Solicito confirmación de identidad y autorización para procedimientos no convencionales en aeronave comercial». La respuesta llegó en segundos, clara a través de los altavoces de la cabina para que todos escucharan. «Halcón 2, aquí comandante Rodríguez, control de tráfico aéreo militar Andrews, confirmamos su identidad. Hijo del capitán James Thompson, indicativo Halcón 1, leyenda de Operación Tormenta del Desierto». Jonathan palideció como si hubiera visto un fantasma caminando entre los vivos. «Dios mío», alguien susurró en primera clase, «es el hijo del Halcón Thompson, el legendario capitán Thompson que salvó a todos en la tormenta del desierto». «Halcón 2», la voz militar continuó, «toda la base está movilizada. ¿Qué demonios hace usted en un vuelo comercial? Su padre llamó hace 20 minutos, desesperado, preguntando si sabíamos algo de usted». Por primera vez, David sonrió. Una pequeña sonrisa casi triste que revelaba años de peso emocional. Su padre siempre sabía cuando algo andaba mal, incluso a miles de kilómetros de distancia, conectados por un vínculo que trascendía la distancia. «Historia larga, comandante. Tenemos una situación crítica ahora mismo. Comandante civil incapacitado, volando a través de un sistema de tormenta no previsto. Necesito autorización para maniobras de combate en aeronave civil con pasajeros a bordo». «Autorización concedida, Halcón 2. Tiene prioridad máxima en todo el espacio aéreo de la costa este. Todos los aeropuertos han sido notificados. Equipos médicos están siendo dirigidos al aeropuerto más cercano para recibir al capitán enfermo». David miró a Jonathan, quien ahora estaba tan blanco como una sábana limpia. «Comandante Rodríguez», David continuó con voz controlada, «solicito que localice al capitán James Thompson y le informe que su hijo está bien y que...». Hizo una pausa, esa sonrisa triste extendiéndose ligeramente. Finalmente entendió la lección que intentó enseñarle desde que era un niño pequeño. «Entendido, Halcón 2. Su padre estará orgulloso de usted, soldado. Buena suerte allá arriba en los cielos». El silencio en la cabina fue ensordecedor y absoluto. Todos los ojos estaban fijos en David, algunos con admiración creciente, otros con vergüenza profunda por sus juicios apresurados. «Doctora Patricia Lee», una voz femenina se elevó desde primera clase. Una mujer de aproximadamente 50 años se puso de pie con determinación. «Soy neurocirujana jefe del hospital Johns Hopkins. Trabajé 5 años en hospitales militares tratando pilotos heridos en combate. ¿Puedo ayudar con el comandante?». David asintió respetuosamente hacia ella. «Sería un honor tenerla con nosotros, doctora. Su experiencia será invaluable». Jonathan observó este intercambio, finalmente comprendiendo la magnitud de su error garrafal. No era solo un piloto calificado a quien había intentado descalificar. Era el hijo de una leyenda militar, alguien que literalmente había nacido entre aviones de combate y aprendió a volar antes de aprender a conducir un automóvil. «Señor Prescott». David se volvió hacia él una última vez antes de entrar a la cabina. Su voz era calmada, pero había algo en ella que hizo que Jonathan sintiera como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Cuando aterricemos, y vamos a aterrizar, tal vez reflexione sobre cómo un chico de clase económica que no pertenece aquí salvó su vida, la de su esposa
y la de todos los demás en este avión. Hizo una pausa. Luego agregó algo que haría que Jonathan despertara en sudor frío durante meses. Mi padre siempre decía que el privilegio compra asientos de primera clase, pero la competencia es lo que mantiene el avión en el aire. Hoy va a aprender la diferencia de la manera más dura posible. Mientras David desaparecía en la cabina con la doctora Lee, los pasajeros se quedaron en silencio. Algunos comenzaron a entender que habían presenciado algo mucho mayor que una simple emergencia aérea. Habían visto la manifestación viviente de cómo el prejuicio y el privilegio chocan contra la competencia real y verdadera. Y Jonathan Prescott, por primera vez en su vida privilegiada, sintió algo que nunca había experimentado antes: el terror absoluto de darse cuenta de que había subestimado gravemente a alguien basándose puramente en apariencia y clase social. Alguien que ahora literalmente sostenía su vida en sus manos capaces. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que David Thompson llevaba consigo no solo el legado de uno de los más grandes pilotos en la historia militar estadounidense, sino también secretos de técnicas de vuelo desarrolladas en misiones clasificadas que incluso sus superiores no conocían completamente. Técnicas que en los próximos minutos transformarían un desastre inminente en la demostración de vuelo más imposible que la aviación civil hubiera presenciado jamás. Y cuando la verdadera magnitud de sus habilidades se revelara, Jonathan Prescott descubriría que había cometido no solo un error moral devastador, sino posiblemente el mayor error de juicio de toda su existencia. Un error que, incluso si sobrevivía en ese vuelo, lo perseguiría por el resto de sus días en la tierra. Cada palabra prejuiciosa que había salido de su boca privilegiada estaba a punto de convertirse en la ironía más amarga e inolvidable de su vida. Porque a veces el universo tiene una manera peculiar de enseñar lecciones que todo el dinero del mundo no puede comprar ni borrar. Y algunas de esas lecciones se aprenden a 40,000 pies de altura, donde no hay lugar para mentiras, privilegios vacíos o juicios basados en el color de piel de la persona que está salvando tu vida mientras tú la menospreciabas. Dentro de la cabina, David enfrentó un escenario que enviaría a cualquier piloto comercial a un pánico total e irreversible. El capitán Mitchell convulsionaba violentamente, espuma saliendo de su boca mientras los monitores cardíacos sonaban alarmas ensordecedoras. «Primeros auxilios ahora», David ordenó, su voz cortando el caos como una navaja afilada. Revisó los signos vitales del capitán con la precisión de alguien que había tratado pilotos heridos en zonas de combate activo. «Tenemos aproximadamente 12 minutos antes de que entre en paro cardíaco completo». Michael Chen lo observaba, impresionado por la economía y precisión de sus movimientos calculados. «Teniente, ¿cómo sabe tanto sobre medicina de emergencia en situaciones extremas?» 10 años volando misiones de rescate en territorio hostil, David respondió, ajustando los instrumentos de navegación, mientras simultáneamente monitoreaba los signos vitales del capitán. Cuando eres la única persona entre un soldado herido y la muerte, aprendes algunas cosas que los manuales no enseñan. La doctora Patricia Lee entró a la cabina con la confianza de alguien que había pasado años en hospitales militares bajo fuego enemigo. «Déjeme hacerme cargo del paciente. Usted concéntrese en mantenernos vivos a todos». David asintió respetuosamente. Dos mentes entrenadas para situaciones extremas se reconocieron instantáneamente como iguales. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, Jonathan había convencido a la mitad de primera clase de que todos estaban condenados por culpa de un impostor a los controles. ¿Vieron cómo iba vestido? «La gente calificada no viaja así», murmuraba a quien quisiera escuchar sus quejas amargas. Su esposa Victoria finalmente lo confrontó. «Richard, basta ya. Estás siendo ridículo y peligroso».
¿Ridículo? Se volvió indignado. Estoy tratando de salvar nuestras vidas. No voy a dejar nuestra seguridad en manos de alguien que claramente... La voz de David interrumpió por el intercomunicador, tomando comando total de la situación. Damas y caballeros, aquí el teniente Thompson. Estaré tomando el comando de esta aeronave hasta que alcancemos nuestro destino. Por favor, permanezcan calmados y sigan todas las instrucciones del personal de vuelo. La autoridad en su voz era innegable y absoluta. No era el tono de alguien tratando de persuadir. Era el de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos ni dudas. En la cabina, David había transformado a Michael de un copiloto paralizado en un asistente eficiente y confiable. Michael, necesito que monitorees nuestros sistemas de combustible y presurización. Voy a sacarnos de esta tormenta, pero necesito información precisa cada 30 segundos exactos. Sí, señor. Michael respondió, su confianza regresando por primera vez desde que la emergencia comenzó a desarrollarse. Entonces David hizo algo que dejó a Michael perplejo y confundido. En lugar de seguir rutas de emergencia estándar, comenzó a calcular mentalmente una trayectoria imposible, volando a través de la tormenta en lugar de alrededor de ella. Teniente, con todo respeto, esto va contra todos los protocolos de seguridad establecidos. Michael protestó con voz temblorosa. David sonrió por primera vez desde que tomó el control. En 2019, estaba liderando una misión de rescate en Afganistán, cuando fuimos alcanzados por misiles tierra-aire. 2 motores fallaron, navegación destruida, tormenta de arena con visibilidad cero total. Continuó volando mientras hablaba, sus manos bailando sobre los controles con una fluidez hipnotizante que parecía casi sobrenatural. El manual decía eyectar y abandonar la misión, pero había 15 soldados heridos dependiendo de nosotros esperando salvación. Así que hice exactamente lo que estoy haciendo ahora. Su voz era firme y segura. Tiré el manual por la ventana y confié en la experiencia acumulada en años de vuelo real. ¿Y qué pasó? Michael preguntó, completamente cautivado por la historia. Traje a todos a casa, los 15 soldados, vivos y completos. Las palabras llevaban un peso que hizo que Michael se diera cuenta de que estaba en presencia de alguien verdaderamente excepcional. Fue entonces cuando la puerta de la cabina se abrió violentamente. Jonathan había logrado convencer a una azafata de dejarlo pasar con sus argumentos arrogantes. «Esto es una locura completa», declaró, observando los cálculos no convencionales de David en los instrumentos. «Está poniendo a todos en peligro innecesario. Exijo hablar con el control de tráfico aéreo inmediatamente». David ni siquiera se volteó a mirarlo. «Señor Prescott, esta cabina no es lugar para turistas. Regrese a su asiento ahora». «¿Turista?» La voz de Jonathan subió una octava completa. «He volado en más jets privados que...» «Comandante Rodríguez». David llamó por la radio, cortando a Jonathan a media frase. «Solicito localización del capitán James Thompson e infórmele que su hijo finalmente entendió la lección que intentó enseñarle desde la infancia». La respuesta resonó por toda la cabina. «Entendido, Halcón 2. Su padre estará orgulloso de usted». El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Jonathan palideció como si hubiera visto un fantasma materializado frente a él. «Michael, cuando toquemos tierra, entenderás por qué me llaman Halcón también», David dijo, esa sonrisa tocando sus labios nuevamente. En los próximos minutos, Jonathan presenciaría algo que redefiniría completamente su comprensión de competencia, liderazgo y heroísmo verdadero. Y descubriría que había subestimado no solo a un piloto excepcional, sino al heredero de un legado que transformaría ese vuelo en la demostración más imposible de habilidad que la aviación civil hubiera presenciado jamás en toda su historia. Lo que nadie sabía aún era que David portaba técnicas secretas desarrolladas en misiones clasificadas.
conocimiento que incluso sus superiores no comprendían completamente ni dominaban. Y cuando la verdadera magnitud de sus habilidades se revelara, cada palabra prejuiciosa que Jonathan había pronunciado se convertiría en la ironía más amarga de su existencia privilegiada. «Comandante Rodríguez». La voz de David resonó por la radio con autoridad absoluta que no admitía réplica. «Solicito autorización para maniobra Fénix en aeronave civil. Repito, Fénix en un Boeing 777. El silencio del otro lado duró 3 segundos eternos que parecieron una vida. Halcón 2, confirme. ¿Está solicitando autorización para maniobra clasificada en vuelo comercial con civiles a bordo? Jonathan sintió sus piernas tambalearse bajo su peso. Maniobra clasificada. ¿Ese chico de clase económica tenía acceso a técnicas militares secretas de ese nivel? Afirmativo, comandante. Es nuestra única oportunidad real. La tormenta está creando corrientes descendentes que destruirán cualquier aproximación convencional que intentemos. Michael observaba los cálculos de David con incredulidad creciente que se reflejaba en su rostro pálido. Teniente, eso es físicamente imposible para una aeronave de este tamaño y peso. David sonrió. Esa sonrisa que su padre siempre tenía antes de ejecutar lo imposible y convertirlo en realidad. Imposible es una palabra que solo existe en el vocabulario de aquellos que nunca han tenido que salvar vidas contra todo pronóstico. Autorización concedida, Halcón 2. Rodríguez finalmente respondió. Que Dios lo ayude allá arriba. La base aérea Andrews está transmitiendo todo al Pentágono en tiempo real. El general Hayes y su padre están observando ahora mismo. Por primera vez desde tomar el comando, David sintió una emoción atravesar su calma profesional como un relámpago. Su padre estaba mirando. El legendario capitán James Halcón Thompson vería a su hijo ejecutar la maniobra que él mismo había desarrollado durante la Operación Tormenta del Desierto hace décadas. Jonathan, la doctora Lee llamó desde la parte trasera de la cabina. Sugiero que salga ahora o se sujete a algo muy resistente que aguante lo que viene. Pero Jonathan estaba paralizado, observando a David transformar un Boeing 777 en algo que desafiaba todas las leyes de la física comercial conocidas. Sus manos danzaban sobre los controles con precisión quirúrgica perfecta. Cada movimiento económico, perfecto, calculado al milímetro. Maniobra Fénix, iniciando en 30 segundos. David anunció por el intercomunicador con voz firme. Tripulación, prepárense para fuerzas G inusuales. Pasajeros permanezcan sentados con cinturones abrochados firmemente. En la cabina de pasajeros, Victoria Prescott observaba a su esposo volverse blanco como papel. Richard, ¿qué está pasando exactamente? Él tiene autorización del Pentágono para hacer algo que ni siquiera debería ser posible. Jonathan susurró, su arrogancia finalmente destrozada por la magnitud de su error. Algo que podría matarnos a todos o salvarnos, y todo depende de su habilidad. El avión comenzó un descenso en espiral controlado que hizo gritar a todos los pasajeros aterrorizados. Pero no era una caída libre. Era una danza precisa a través de corrientes de aire que David visualizaba tridimensionalmente, como si pudiera ver lo invisible con una claridad sobrenatural. Dios mío, Michael murmuró, observando los instrumentos con asombro absoluto. Está usando las corrientes descendentes de la tormenta para propulsión controlada. Eso es brillante. Es genial. Una técnica desarrollada por mi padre en 1991. David respondió con calma mientras hacía ajustes milimétricos perfectos. Salvó a 23 soldados en Bagdad haciendo exactamente esto. Nunca fue documentado oficialmente porque el Pentágono lo consideró demasiado secreto para publicar. Jonathan sintió el mundo girar a su alrededor. No era solo un piloto competente a quien había subestimado. Era el hijo,
y heredero de una leyenda militar, ejecutando maniobras que probablemente serían estudiadas en academias militares durante generaciones futuras. Base aérea Andrews. David continuó con calma sobrenatural que contrastaba con el caos exterior. Solicito que graben todo. Cuando aterricemos, esta técnica necesita ser incorporada a manuales de emergencias civiles. He salvado demasiadas vidas con ella para mantenerla como secreto militar exclusivo. Entendido, Halcón 2. Grabación autorizada por orden directa del Pentágono. Su padre dice que está orgulloso de usted, hijo. Por primera vez, la voz de David tembló imperceptiblemente con emoción contenida. Dígale que finalmente entiendo. La mejor venganza contra quienes te subestiman no es demostrarles que están equivocados. Es salvarles la vida de todas formas, sin rencor. El avión atravesó la última capa de turbulencia y emergió debajo de la tormenta como un ave fénix renaciendo. La pista de aterrizaje apareció como un milagro a través de la lluvia torrencial. «Tren de aterrizaje abajo», Michael anunció, su voz cargada de asombro reverente. «Aproximación final en...». «Dios mío, estamos 30% bajo velocidad ideal y aún completamente estables. ¿Cómo es esto posible? Física aplicada y 17 años volando en situaciones que matarían a cualquier piloto ordinario». David respondió, ejecutando el aterrizaje más suave que un Boeing 777 hubiera experimentado jamás en su historia. El avión tocó tierra como una pluma flotando. Los aplausos resonaron por toda la cabina, mientras ambulancias y camiones de bomberos rodeaban la aeronave en formación perfecta. Jonathan se quedó sentado, temblando, observando toda la operación militar a través de la ventanilla con ojos desorbitados. Al menos 50 vehículos de emergencia, equipos médicos coordinados, y al final de la pista, un vehículo militar con una figura solitaria emergiendo con autoridad. Incluso desde la distancia, Jonathan reconoció la postura militar inconfundible. Era el capitán James Thompson en persona, viniendo a recibir a su hijo después de la hazaña imposible. Cuando David finalmente salió de la cabina, la ovación de los pasajeros fue ensordecedora y prolongada, pero él caminó directo, sus ojos buscando solo a una persona específica. Jonathan intentó esconderse, pero era demasiado tarde para la invisibilidad que deseaba. David se detuvo justo frente a él, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. «Señor Prescott», dijo con calma absoluta, «cuando despierte mañana y lea sobre esto en los periódicos, cuando las grabaciones se vuelvan virales en redes sociales, mostrando cómo intentó impedir que el único piloto calificado en este avión salvara su vida, espero que reflexione sobre una cosa muy importante». Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara como plomo derretido. «El privilegio compra asientos de primera clase. La competencia mantiene el avión en el aire. Mi padre me enseñó eso, pero usted acaba de aprenderlo de la manera más humillante posible para un hombre como usted». Victoria se alejó de su esposo, susurrando con voz rota, «Casi nos matas a todos por puro prejuicio y arrogancia». Pero el golpe final vino de un lugar inesperado. Michael, el copiloto, había grabado todo en la cámara de cabina, procedimiento estándar en emergencias. Y dado que la transmisión se hacía en tiempo real a las autoridades, ya estaba en servidores militares y civiles. «Señor Prescott», el oficial de seguridad se acercó con expresión seria. «Necesitaremos su declaración respecto a interferencia con operaciones de emergencia. Las grabaciones muestran intento de impedir al piloto calificado tomar comando durante una crisis que puso en peligro 300 vidas». Jonathan palideció al entender la magnitud completa. No era solo humillación social. Había consecuencias legales, reales y graves. Mientras era escoltado a una sala separada para interrogatorio,
Vio a David a través de la ventana siendo abrazado por un hombre mayor en uniforme militar impecable. El legendario capitán Thompson y su hijo, reunidos después de que David salvara 287 vidas usando técnicas que solo ellos dos en el mundo dominaban completamente. Lo que Jonathan no sabía aún era que esas grabaciones no permanecerían confidenciales. En 48 horas estarían en todas partes del mundo, y su vida privilegiada, construida sobre arrogancia y prejuicio, estaba a punto de derrumbarse de formas que ni su peor pesadilla habría podido predecir jamás. Porque a veces el universo tiene una manera peculiar de enseñar que humillar a alguien basándose en apariencia no es solo moralmente incorrecto. Puede ser la decisión más devastadoramente estúpida que una persona pueda tomar. Especialmente cuando ese alguien es literalmente lo único que se interpone entre tú y una muerte terrible en medio del cielo. 6 meses después, David Thompson fue promovido a capitán en una ceremonia en el Pentágono, convirtiéndose en el piloto más joven en recibir la Medalla Aérea de Honor en toda la historia militar. Su técnica Fénix fue incorporada a manuales de emergencia en todo el mundo, salvando docenas de vidas subsecuentes en situaciones similares. Jonathan Prescott enfrentó la brutal realidad de sus decisiones tomadas por prejuicio ciego. El video viral de sus comentarios prejuiciosos alcanzó 80 millones de vistas en 2 semanas. Su empresa perdió el 90% de sus clientes en semanas, forzando bancarrota completa. Victoria solicitó el divorcio, obteniendo custodia total de sus hijos que ya no querían verlo. «Papá, ¿por qué la gente te odia tanto?», preguntó su hija, destruyendo lo que quedaba de su orgullo destrozado. Ahora vendedor en un lote de autos usados, Jonathan veía espectaculares gigantes con David en uniforme todos los días. La competencia no tiene color, tiene carácter. 3 años después, se cruzaron en el aeropuerto por casualidad del destino. David vestía uniforme de general de brigada, rodeado de asistentes respetuosos. Jonathan llevaba el uniforme azul del concesionario, cargando una maleta barata. «General Thompson», Jonathan murmuró con voz quebrada, «me gustaría disculparme apropiadamente por todo lo que hice». David lo estudió brevemente con ojos que ya no guardaban rencor. «Señor Prescott, usted me dio el mayor regalo posible ese día. Me recordó por qué hago lo que hago y por quién lo hago. Perdí todo por el prejuicio», Jonathan confesó, lágrimas amenazando con caer. «No, señor», David lo corrigió gentilmente. «Usted descubrió que nunca tuvo nada real desde el principio. El privilegio no es logro. El respeto no se hereda. Se gana cada día con acciones, no con palabras». Mientras David se alejaba, Jonathan comprendió la lección más amarga de todas. La verdadera venganza no fue destruirlo. Fue construir un legado tan brillante que hizo su mezquindad completamente irrelevante en la historia. ¿Y tú? ¿Alguna vez subestimaste a alguien y luego te diste cuenta de que cometiste el mayor error de tu vida? Déjanos tu historia en los comentarios y suscríbete al canal para más relatos que demuestran que la grandeza no pide permiso para brillar.